Bienvenida o bienvenido a esta exploración a fondo. Hoy nos adentramos en un texto, monumental y complejo, una selección del libro de Isaías. Sí, Cubre material desde el capítulo 1 hasta el 66. Son textos escritos a lo largo de mucho tiempo, la verdad, muchísimo tiempo. llenos de visiones impactantes, juicios severos, pero también promesas luminosas. Dirigido sobre todo al antiguo reino de Judá, a Jerusalén, pero vamos, que su eco llega mucho más lejos. Así es, nos enfrentamos a una colección compleja. Hay oráculos, narraciones, poemas. Reflejan siglos de historia, crisis políticas, reflexiones teológicas muy profundas. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo hoy? Nuestra misión. Pues mira, nuestro objetivo será intentar navegar esta densidad, destilar un poco las ideas centrales que van saliendo, observar esa tensión constante, ¿no?, entre el juicio divino por la infidelidad y a la vez esa esperanza de redención que nunca desaparece. Una tensión sí. Y captar la esencia del mensaje que el profeta o los profetas que asociamos a Isaías quisieron transmitir en sus distintas épocas. Veremos cómo se mezcla la crítica social más directa, Que es muy dura a veces. durísima, la condena de la idolatría, el anuncio de la caída de imperios enormes y al mismo tiempo esa visión de una restauración futura que parece casi imposible. Suena fascinante, la verdad. Y un desafío también. Así que, vamos a ello. Venga, Podríamos empezar por el principio, por esa acusación tan dura que lanzan los textos contra el pueblo, contra sus líderes, sí, y luego ya exploramos las visiones de esperanza, de restauración, sin olvidar esas figuras clave, como el siervo sufriente, y las profecías que tanto han influido. Buscaremos esos detalles que igual sorprenden y los momentos de claridad entre tanta poesía y simbolismo. perfecto. La primera impresión al leer el capítulo 1 es bastante demoledora, ¿verdad? Presenta una nación rebelde, la compara con animales que, por lo menos, conocen a su dueño. Es un arranque muy potente, muy directo. Judá es como una hija rebelde, enferma, de arriba abajo por su pecado. Y lo interesante, el punto clave que subraya enseguida, no es que hayan dejado de practicar su religión. ¿Ah, no? No, no, al contrario. Parece que los rituales, los sacrificios, las fiestas, todo eso seguía. El problema es la hipocresía. El texto critica duramente, en Isaías 1, versículos 11 a 15 más o menos, todo ese culto externo cuando dice que las manos están llenas de sangre. Vaya. El verdadero llamado es ético, es a la acción. Aprendan a hacer el bien. O sea, buscar la justicia, reprender al opresor, defender al huérfano, amparar a la viuda. Es, bueno, una llamada radical a la justicia social como el núcleo de la fe, no como algo añadido. Entiendo. O sea, que no basta con ir al templo si luego ignoras al que lo necesita. Exacto. Y esa crítica social se vuelve, aún más gráfica en el capítulo 3. Describe una sociedad en pleno caos. Sí, sí. Faltan líderes sensatos, los jóvenes desprecian a los ancianos, opresión por todas partes. Y me llama mucho la atención esa descripción tan detallada, casi satírica diría yo, del lujo y la arrogancia de las hijas de Sión, Totalmente. con todos sus adornos, y cómo contrasta eso con el castigo que se anuncia. Es un retrato social sin filtros. Exacto. Y el capítulo 5 lo refuerza con una de las metáforas más famosas del libro. La canción de la viña. ¿Ah, sí? Es una parábola, pero contada como una canción de amor que ha falido mal. Dios, como un viñador, un amigo, ha cuidado su viña, que es Israel o Judá, con todo el esmero. Esperaba uvas buenas, o sea, justicia, rectitud, ¿Y qué obtiene? pues solo uvas agrias. Y el texto lo dice sin rodeos, derramamiento de sangre y clamor de los oprimidos. Esa cosecha terrible justifica el juicio. Dios quitará su protección y la viña será arrasada. Y justo después viene esa serie terrible de ayes. Los ayes, sí. Son como maldiciones contra pecados muy concretos. La avaricia de los que acaparan tierras, el hedonismo de los que se pasan el día bebiendo, de fiesta, ignorando a Dios, el cinismo de los que desafían a Dios a actuar. Incluso la perversión moral, ¿sí? Eso de llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. La arrogancia intelectual de creerse muy sabios. Y la corrupción judicial, claro. Absolver al culpable por un soborno. Son pecados sociales muy concretos y que, oye, suenan sorprendentemente actuales. Desde luego,
Pero en medio de toda esta denuncia tan severa, el capítulo 6 nos da algo distinto, una experiencia personal, casi mística del propio profeta. Ajá. Es una visión sobrecogedora, Dios sentado en un trono altísimo en el templo, rodeado por serafines, que podríamos describir como seres angelicales de fuego, ¿no? Con 6 alas. Sí, eso es. Y claman, Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. La reacción de Isaías es de puro terror ante la santidad de Dios y su propia impureza. Es que es una escena fundacional para su ministerio. Se siente perdido, ¿sabes? Consciente de ser un hombre de labios impuros que vive en medio de un pueblo de labios impuros. Pero entonces, uno de esos serafines le purifica los labios, simbólicamente, con una brasa del altar. Una brasa, sí. Y solo después de sentirse perdonado, oye la pregunta divina: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y su respuesta es inmediata, valiente: heme aquí, envíame a mí. Ahora, lo que es realmente desconcertante, el giro, es la misión que recibe. ¿Qué misión era esa? Porque después de una visión así uno esperaría algo grandioso. Lo es, pero de una forma terrible. Se le encarga predicar a un pueblo que oirá, sí, pero no entenderá, que verá, pero no percibirá. Ostras. Su propia predicación, paradójicamente, va a contribuir a endurecer el corazón de la gente, hasta que llegue la desolación total. Es un mensaje muy duro sobre la soberanía de Dios, la libertad humana para rechazarle y las consecuencias, claro. ¿Y no hay esperanza ahí? Bueno, la única rendija de esperanza al final de ese capítulo es la mención de un remanente, una 10ª parte que quedará como el tocón de un árbol talado, pero que se describe como semilla santa, o sea que incluso en la destrucción queda una promesa de futuro, aunque sea mínima. Fascinante y terrible a la vez. Y estas profecías no se limitan a Judá. Hay capítulos enteros anunciando juicios contra las grandes potencias de la época: Asiria, Babilonia, Egipto, Tiro. ¿Por qué este enfoque tan internacional? Es fundamental para entender la visión global del libro. Subraya que el Dios de Israel no es un Dios localista, sino el Señor soberano de toda la historia, de todas las naciones. Cada una tiene su momento, su responsabilidad. Asiria, por ejemplo, en el capítulo 10. La gran potencia de entonces. Exacto. Se la llama la vara de mi furor. Es un instrumento que Dios usa para castigar. Pero ojo, inmediatamente se añade que Asiria también será juzgada, por su propia arrogancia, por su crueldad, por extralimitarse. No es un cheque en blanco. Entiendo. Y Babilonia, que luego sería la siguiente gran potencia. Pues Babilonia recibe en los capítulos 13 y 14 algunas de las profecías de caída más espectaculares. Se describe su destrucción total, el lamento por su rey arrogante. Ahí está ese famoso pasaje sobre Lucero, hijo de la mañana. Ah, sí, ese pasaje es muy conocido. Sí. Aunque originalmente es una figura poética sobre la caída del rey babilonio desde la cima de su poder hasta el Seol, el mundo de los muertos. Lo ha tenido otras interpretaciones, claro. Pero ahí se contrasta la caída del opresor con la restauración de Israel. Has mencionado Egipto también. Recuerdo que su profecía, en el capítulo 19, tenía un final bastante inesperado, ¿no? Sí, es uno de esos giros sorprendentes que rompen el esquema simple de juicio y ya está. Después de anunciar caos interno, guerra civil, desastre ecológico en Egipto, el capítulo 19 termina con una visión de conversión. De conversión. Sí. Habla de un futuro en que los egipcios clamarán a Dios, Él les enviará un Salvador y habrá un altar al Señor en medio de Egipto. Y lo más revolucionario, profetiza una alianza de bendición futura entre Egipto, Asiria e Israel. Vaya, enemigos unidos. Exacto. Naciones antes enemigas, ahora unidas en la adoración. Las llama mi pueblo Egipto, obra de mis manos Asiria y mi heredad Israel. Es una visión universalista increíblemente audaz para su época. Tiro, la rica ciudad comerciante del capítulo 23, también será juzgada, olvidada, pero luego restaurada con un nuevo propósito: consagrar sus ganancias al Señor. En contraste, Edom, en el capítulo 34, que es como el símbolo de la hostilidad total, recibe un juicio de desolación perpetua. Menos mal que no todo es juicio. El libro también tiene algunas de las imágenes de esperanza y paz más potentes que podemos encontrar. La visión del capítulo 2, con las naciones subiendo al monte de Dios para aprender sus caminos y convirtiendo espadas en arados. Oye, eso sigue siendo un ideal potentísimo hoy. Absolutamente. Ha inspirado movimientos pacifistas durante siglos. Y junto a ella, claro, las grandes promesas mesiánicas.
El capítulo 9 habla de un pueblo en tinieblas que ve una gran luz Sí. y anuncia el nacimiento de un niño, heredero al trono de David, pero con títulos divinos que son asombrosos. Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se promete un reino de justicia y paz sin fin. Y el capítulo 11 sigue con esa figura. Sí, profundiza en ella. El retoño del tronco de Isaí, el padre de David. Un gobernante lleno del Espíritu de Dios que traerá justicia a los pobres y una paz tan profunda que restaurará la armonía incluso en la naturaleza. El lobo vivirá con el cordero, el leopardo con el cabrito. La vaca con la osa. Sí, y un niño pequeño los guiará. Es una imagen idílica de reconciliación total. Y esa restauración se describe con imágenes muy físicas, muy sensoriales en otros sitios como en el capítulo 35. Habla del desierto que florece, los ciegos que ven, los sordos que oyen, los cojos que saltan. Es casi una explosión de vida y alegría. Sí, el capítulo 35 es pura poesía de restauración. Describe un camino de santidad por el que los redimidos por Dios volverán a Sion, con cánticos y alegría eterna. Y este tono de consuelo se vuelve dominante a partir del capítulo 40. Justo ahí empieza con «Consuelen, consuelen a mi pueblo». Exacto. Muchos estudiosos ven aquí el comienzo de una nueva sección del libro, quizás escrita más tarde en el exilio en Babilonia, donde el mensaje principal ya no es tanto el juicio inminente, sino la promesa de liberación, de restauración. ¿Y qué forma toma esa restauración, más allá de la paz y la sanación? Pues muchas formas. El capítulo 40 contrasta la fragilidad humana, toda carne es hierba, con la palabra eterna de Dios. Exalta la grandeza incomparable del Creador, que da fuerzas al cansado. Más adelante, el capítulo 54 usa la imagen de Sión, Jerusalén, como una esposa abandonada, estéril, que será restaurada por Dios con un amor eterno, un pacto de paz inquebrantable. Tendrá tantos hijos que necesitará ampliar su tienda. El capítulo 60 pinta un cuadro glorioso, Jerusalén como una luz que atrae a todas las naciones, que le traen sus riquezas, a sus hijos dispersos. Y la culminación. La visión culmina en los capítulos 65 y 66 con la promesa radical de cielos nuevos y tierra nueva, un mundo completamente renovado donde el llanto, el dolor del pasado serán olvidados. Reinará una alegría y una paz duraderas que alcanzarán a toda la creación. Ya no habrá violencia ni destrucción. Es una esperanza cósmica. Dentro de todo este panorama hay unos pasajes muy especiales y un tanto enigmáticos que hablan de una figura llamada el siervo del Señor. Ah, sí, los cánticos del siervo. Aparecen en distintos capítulos y han generado muchísima interpretación. ¿Qué es lo más llamativo de esta figura? Son textos cruciales, profundos. Están dispersos sobre todo entre los capítulos 42 y 53. La identidad exacta de este siervo es debatida, ¿eh? A veces parece referirse a Israel como pueblo, otras a un individuo ideal, quizá un profeta o un rey futuro. ¿Y qué lo define? Lo que define a este siervo es su elección por Dios, estar lleno de su espíritu, lo dice el 42.1, y tener una misión, establecer la justicia en la tierra, pero de forma discreta, sin violencia, sin alaracas. No gritará, no alzará la voz, dice en 42.2.4. Se le describe como luz para las naciones, liberador de cautivos, eso en 42.6.7, 49.6, pero lo que resulta realmente revolucionario o único es la descripción de su sufrimiento. Sí, sobre todo en el capítulo 53. Es un texto increíblemente conmovedor, muy intenso. Lo describe como alguien despreciado, rechazado, varón de dolores, experimentado en sufrimiento. Sí, Alguien de quien la gente apartaba la mirada. Pero lo más impactante es que afirma que su sufrimiento no era por sus propias culpas. exactamente. Ese es el núcleo radical. Su sufrimiento es vicario, o sea, en lugar de otros. El texto lo dice explícitamente. Él fue traspasado por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Eso es 53.5. Es muy fuerte. Dice que llevó el pecado de muchos, 53.12, que su vida fue una ofrenda por la culpa, 53.10, y que a través de su sufrimiento y conocimiento justificará a muchos e intercedió por los transgresores, 53.11.12. Sufre en silencio,
como cordero llevado al matadero. 53:7. La idea de un sufrimiento que no es castigo, sino que tiene un poder redentor para otros, es potentísima. Y ha sido fundamental, claro, para la interpretación cristiana de Jesús, pero ya era un texto que invitaba a reflexionar mucho sobre el sentido del sufrimiento inocente dentro del judaísmo. Cambiando un poco de tercio, pero relacionado con la fidelidad a Dios, el libro dedica también bastante energía a criticar la idolatría, y lo hace de una forma bastante Directa, ¿no? directa y con una sátira mordaz. Es casi humor negro por momentos. El capítulo 44 tiene una descripción detalladísima y francamente cómica de un artesano que corta un árbol. Sí. Con una parte de la madera hace fuego para calentarse, para asar carne y comer, y con la madera que sobra talla una imagen, un ídolo, y luego se postra ante ese trozo de madera tallado, lo adora y le suplica: «Sálvame, pues tú eres mi Dios». Es tremendo. El texto ridiculiza la irracionalidad de poner la confianza en objetos fabricados por manos humanos, que no pueden ver, ni oír, ni hablar, ni moverse, ni mucho menos salvar. Es un contraste brutal con las descripciones de Dios como creador todopoderoso que hemos visto antes. Precisamente, el capítulo 46 sigue en esa línea. Describe a los grandes dioses de Babilonia, Bel y Nebo, como si fueran fardos pesados cargados sobre animales cansados, camino del exilio junto con sus adoradores derrotados. Vamos, que lejos de ayudar son una carga. Eso es, se contrapone esa impotencia con el Dios de Israel, que es quien ha llevado y sostenido a su pueblo desde siempre y promete seguir haciéndolo. La crítica a la idolatría no es solo un debate teológico abstracto, es una llamada urgente a poner la confianza en lo único real, lo que tiene poder para salvar frente a las falsas seguridades, sean estatuas antiguas o ídolos modernos. Y para que no veamos todo esto como pura teoría o visiones lejanas, hay capítulos que conectan claramente estas profecías con momentos históricos muy concretos del reino de Judá, ¿verdad? Pienso en las historias de los reyes Acaz o Ezequías frente al imperio asirio. Cierto. Esos capítulos narrativos, especialmente el 7, y del 36 al 39, son cruciales. Anclan el mensaje profético en la realidad política y militar de su tiempo. El capítulo 7, por ejemplo, sitúa la famosa profecía sobre Emanuel, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Sí, la de Emanuel. Pues la sitúa en medio de una crisis muy específica. El rey Acaz de Judá está aterrorizado porque los reyes de Aram, Siria, e Israel, el reino del norte, quieren obligarle a unirse a una coalición contra Asiria. Isaías le pide que confíe en Dios, no en maniobras políticas. Le ofrece una señal divina, pero Acaz la rechaza con una excusa de falsa piedad. ¿Y luego? Los capítulos 36 al 39 parecen casi un reportaje histórico sobre el rey Ezequías. Exacto. Narran acontecimientos clave de su reinado. Funcionan como un caso práctico de la relación entre fe, política y poder divino. Los capítulos 36 y 37 son un relato vibrante del asedio de Jerusalén por Senaquerib, el rey de Asiria, hacia el 701 a.C. El asedio famoso. Incluyen los discursos arrogantes y blasfemos del comandante asirio, el Rabsaces, que era un alto cargo, un portavoz, intentando desmoralizar a la ciudad. La angustia y la oración de Ezequías, aconsejado por Isaías, y la sorprendente liberación de Jerusalén por una intervención divina que diezma al ejército asirio por la noche. Increíble. El capítulo 38 cuenta la enfermedad mortal de Ezequías, su oración pidiendo más vida y la concesión divina de 15 años más, con una señal milagrosa, la sombra del sol retrocediendo. Pero ese bloque termina con una nota un poco inquietante, ¿no? Con la visita de los babilonios. Sí, el capítulo 39 es clave para el futuro. Tras recuperarse, Ezequías recibe a unos enviados de Babilonia, que entonces era una potencia emergente, todavía bajo Asiria. Ajá. Y Ezequías, orgulloso, les muestra imprudentemente todos los tesoros de su palacio, de su reino. Isaías lo ve como un acto de vanidad, de falta de confianza en Dios. Y le anuncia una profecía sombría. Todo eso que han visto los babilonios, un día será llevado a Babilonia, y sus propios descendientes serán siervos allí. O sea que ahí ya se anuncia el exilio. Es la primera mención clara del futuro exilio babilónico, que ocurriría más de un siglo después. Estas narraciones históricas sirven para mostrar que las palabras del profeta no son abstractas, que se cumplen, que interactúan con la historia. Realmente hemos cubierto un espectro enorme, desde las advertencias más duras contra la injusticia social,
la religión vacía, pasando por el anuncio de la caída de imperios poderosos, hasta llegar a esas visiones de paz universal, de una creación renovada, de consuelo profundo y de redención a través de esa figura misteriosa y sufriente del siervo. Es un viaje intenso por estos textos de Isaías. Sin duda, el libro de Isaías es como un gran tapiz, ¿verdad? Tejido con hilos de colores muy contrastantes. Lo que emerge constantemente es esa tensión dinámica entre el juicio justo de Dios ante la rebelión humana, la de su pueblo y la de las naciones, y, por otro lado, su fidelidad inquebrantable, su gracia redentora, que siempre busca ofrecer una salida, una esperanza, incluso en medio de la ruina. Sí, esa tensión es palpable. Vemos temas centrales que se repiten y profundizan. La santidad absoluta de Dios que exige una respuesta ética, la conexión inseparable entre la fe auténtica y la justicia social, la denuncia constante de la idolatría como una necedad que esclaviza y la esperanza última puesta no en el poder militar o político humano, sino en la intervención soberana de Dios y en esas figuras que anuncian un futuro diferente, como el Rey de Paz y el Siervo Sufriente. Nos deja con mucho en qué pensar. La insistencia del texto en que las acciones, la justicia o la injusticia, tienen consecuencias reales, duraderas, tanto a nivel personal como colectivo. Y al mismo tiempo, esa oferta constante de una esperanza que parece surgir precisamente del fracaso, de la desolación. Una esperanza radical en la posibilidad de restauración, de un comienzo nuevo. Quizá una reflexión final para quienes nos escuchan podría ser esta. Estas palabras tienen miles de años, vienen de un contexto cultural, religioso, muy lejano. Sin embargo, ¿de qué manera nos interpelan todavía hoy sus temas centrales? La lucha por la justicia social, la crítica al ritualismo vacío frente a la autenticidad, la búsqueda de sentido ante el sufrimiento. La tentación de confiar en ídolos modernos, poder, riqueza, ideologías. Exacto, en lugar de en algo trascendente. La caída que sigue al orgullo desmedido de individuos y naciones, y la persistente posibilidad de restauración. Encontramos ecos de estos antiguos ciclos y dilemas en nuestro propio mundo, en nuestras propias vidas. Es la pregunta que quizás estos textos nos dejan flotando.